Eres bueno, Señor, que nos amas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una bendición. Podemos encontrar una vez más bendiciones. Bendiciones con todos. Gloria a Dios. Estamos aquí en vivo. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí. Muy bien. También ya estamos en vivo. Bendecidos hermanos, bienvenidos. Bien, vamos a iniciar una nueva clase, según lo que venimos ya estudiando, diferentes temas. Este tiene que ver con el curso de Antropología Bíblica, un curso que se lleva en los seminarios bíblicos, en las universidades bíblicas, y que ilumina nuestras mentes, la apertura para tener una mejor comprensión de lo que es la creación del ser humano, el propósito, lo que Dios tiene para con el hombre y el plan redentivo, etc. Esto nos va a ayudar a tener una mejor comprensión, una cosmovisión bíblica del hombre. Existe una ciencia llamada antropología, que es el estudio del hombre, que se enfoca en el aspecto sociológico, fisiológico del hombre, la antropología. Pero cuando nosotros nos referimos a la antropología bíblica, estamos hablando del estudio, el tratado que tiene que ver con el hombre a la luz de las escrituras. Es decir, no estamos estudiando antropología en la amplitud y la magnitud que se suele estudiar en los institutos o las universidades, pero sí específicamente estamos estudiando antropología bíblica que tiene que ver con el estado del hombre, con la creación del hombre, con el propósito que Dios tiene con el hombre, a la luz, por supuesto, de las escrituras. Por eso remarcamos el hecho de bíblica. Entonces, el propósito es tener una mejor comprensión, pues, de lo que significa el hombre, su creación, su caída, su redención, el hecho de que haya sido hecho a imagen y semejanza de Dios, cómo eso tiene su correspondencia. Entonces, de eso se trata. Porque la antropología bíblica es una disciplina académica. Busca comprender y analizar cómo se presenta y describe la naturaleza humana en el contexto de los textos bíblicos. Nos vamos a referir a ello, a lo que la Biblia dice acerca del hombre. Miren, esta área de estudio es fundamental para comprender el pensamiento, las creencias de las diferentes culturas y sociedades que se han producido y que han sido influenciadas y que están ajenas a veces a lo que su propósito es y de dónde viene y hacia dónde van. Entonces, ¿qué mejor fuente de información que la Biblia? ¿No? ¿Qué mejor fuente de información que la Biblia? ¿A dónde vamos a recurrir para conocer la verdad con relación al hombre, sino a las escrituras, la revelación que Dios ha hecho, que ha registrado, la Biblia? Entonces es ahí a donde vamos a recurrir. La importancia del estudio de la antropología bíblica radica en varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con su contexto histórico y cultural. Su contexto histórico y cultural. Es decir, vamos a ver esos textos bíblicos que han sido escritos en diferentes momentos, en diferentes lugares, y que reflejan las creencias y valores de las sociedades antiguas, ¿no? El estudio de la antropología bíblica nos permite comprender
mejor el trasfondo histórico, cultural, en el que se desarrollaron estos textos, ¿no? Esta revelación. Nos va a ayudar a interpretarlos adecuadamente. Hay algunas cosas que, por ejemplo, nosotros ignoramos o que las pasamos por alto, y es el hecho de que Dios planeó la creación del hombre. La creación del hombre no fue una manifestación ocurrente en algún momento, no, dentro del plan eterno de Dios, Él concibió la creación del hombre y lo tenía planeado con un propósito, con un propósito. La Biblia dice de manera muy clara que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que el hombre fuera creado, el plan redentivo ya estaba planeado. Antes de que el hombre fuera creado, el plan redentivo ya estaba planeado. Esto significa de que la caída del hombre no fue una sorpresa para Dios. Esto es importante. La caída del hombre no fue algo sorpresivo para Dios. No fue algo que sucedió de repente, una ocurrencia humana, y que pues tomó por sorpresa al Señor. De ninguna manera. Y claro, algunos pocos entendidos, al leer la caída del hombre, no saben cómo interpretar, a la luz de toda la... No saben cómo interpretar, pues, cuando el Señor le dice al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿No? Esto tiene que ver con un antropomorfismo del lenguaje que Dios adopta para comunicarse con el hombre, pero que de ninguna manera indica que Dios no sepa todas las cosas y que la caída del hombre le haya caído por sorpresa. Entonces, es muy importante, esto es muy importante, porque hay algunas personas que al no entender la palabra, al no comprender y no cotejar la escritura en el todo, tienen interpretaciones antojadizas y llegan a conclusiones equivocadas, Así que es importante entender que la creación del hombre no fue un acto casual, espontáneo, de repente, no, fue el plan de Dios. El plan eterno de Dios concibió la creación del hombre y lo planeó. Y dentro de esa planeación estaba la caída del hombre. Es decir, el hombre habría de caer, pecaría. De manera tal que la Biblia dice que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, lo cual significa que su sacrificio estaba previsto desde antes de que el hombre cayese, sabiendo Dios de que el hombre iba a caer. Entonces, esto es muy importante. Pero el hombre fue creado, según los primeros capítulos de Génesis, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es importante. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, lo creó a su semejanza. Es decir, con cualidades, características que reflejaban a Dios, con cualidades y características que reflejaban a Dios. Dios no hizo al hombre Dios. Esto es importante. Dios no hizo al hombre Dios. Dios hizo al hombre, una creación, ¿no? Pero con un reflejo divino, ¿no? Con un reflejo divino, con una impartición divina. Cualidades creativas, propósito, etc. Entonces, Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. Dios, antes de crear al hombre, preparó todo para que el hombre habitase en la tierra. Creó al hombre y creó a la mujer. Creó al hombre y creó a la mujer. Cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, los creó perfectos. Los creó en estado de inocencia. Estoy dándole varias palabras claves.
lo creó en estado de inocencia. Lo creó con la posibilidad de pecar. Lo creó con la posibilidad de pecar. Dios podía haber creado al hombre sin la posibilidad de pecar. Dios podía haber creado al hombre sin la posibilidad de pecar. Pero dentro de su plan sabio, dentro de su propósito eterno, Él creó al hombre con la posibilidad de pecar. Y el hombre pecó. El hombre pecó. Entonces, es importante. Entonces, a ver, vamos por partes. Hemos dicho, la creación del hombre fue una concepción planeada por Dios desde la eternidad. Él planeó y planeó la creación del hombre sabiendo, ¿no?, que el hombre iba a pecar, al punto que proveyó un plan redentivo desde la eternidad. Dios previó un plan redentivo, planeó un plan redentivo desde la eternidad. Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Lo que estoy diciendo es que la caída del hombre no fue una situación de sorpresa para Dios. No fue algo sorpresivo para Dios. No sorprendió a Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay un plan. Hay un plan concebido por Dios desde la eternidad. La Biblia, en Romanos capítulo 1, llama al Evangelio el Evangelio eterno. La Biblia, en los primeros capítulos del libro de Romanos, llama al Evangelio el Evangelio eterno, las buenas noticias eternas. Entonces, el Evangelio estaba concebido desde la eternidad. Bendito sea Dios. Cuando Dios creó al hombre, repito, cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, lo creó inocente, en un estado de inocencia, con la posibilidad de pecar. A eso se le llama mutable. Lo creó mutable. Mutable es con la posibilidad de cambio. Mutable, con la posibilidad de cambio, con la posibilidad de pecar. Dios es inmutable. Dios no cambia. Pero el hombre podía cambiar de su estado de inocencia a un estado caído, como así sucedió. Cuando Dios creó al hombre, Dios en ese momento que lo creó, no hizo del hombre su habitación. Tenía una comunión con el hombre, pero una comunión externa. No era una comunión como ahora la tenemos nosotros los creyentes. Hay una declaración equivocada de parte de algunos creyentes cuando dicen de que cuando Cristo vino a este mundo y redimió al hombre, lo volvió al estado en que estaba Adán. Eso no es cierto. No lo volvió al estado en que estaba Adán. Lo volvió a un estado superior al estado en que estaba Adán. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios no habitaba en ellos. Cuando Cristo viene, hace posible de que Dios habite en nosotros, de hacer de nosotros su templo, su habitación. Gloria a Dios. Es decir, que el plan redentivo está concebido de tal manera que el estado en el que está el creyente es superior al estado en que estuvo Adán. Es superior al estado en que estuvo Adán. ¿No? En Adán no habitaba Dios, en nosotros sí. Gloria a Dios. El Nuevo Testamento así lo revela, así lo muestra. Hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Entonces, estoy haciendo algunas declaraciones a la luz de las Escrituras que nos puedan ayudar a poder comprender lo que realmente sucedió y está sucediendo en la manifestación plena de este plan redentivo a través de la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, entonces, prosigamos. Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén y le da una posición de señorío. Algunos le llaman soberanía, pero si es soberanía, es una soberanía regulada y limitada. Una soberanía limitada. No es como Dios soberano, ilimitado e inigualable
es incomparable. Es decir, que Dios le da al hombre una posición de señorío, le dice que va a señorear sobre el pez del mar, etcétera. Amén, sobre las aves del cielo. Él va a señorear, él va a gobernar, él va a administrar. Pero Dios no está abdicando de su soberanía, de su señorío, de su control absoluto, porque cuando crea a Adán y a Eva, los limita en sus acciones. Le dice, mas de este árbol no comerás, porque el día que comieres del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Es decir, Dios está limitando a Adán en su disposición de todo el huerto. Él podía administrar, podía guardar el huerto, pero no era dueño del huerto. Era administrador, no era dueño. Este principio es importante porque va a echar por tierra algunos puntos teológicos, interpretaciones equivocadas en relación a la posición que el hombre tiene y tuvo. Esto es muy importante, hermanos, porque de ahí es como se construye nuestros conocimientos teológicos, nuestras posiciones teológicas. Y podemos errar cuando no tenemos un buen fundamento. Podemos errar y llegar a interpretaciones y aplicaciones antojadizas, equivocadas, en relación a la posición que el hombre tiene hoy y tuvo en el pasado. Repito, cuando Dios crea al hombre, según Génesis, según la historia de Génesis, capítulo 1, 2, 3, Dios lo pone en el huerto del Edén, pero le da un lugar de administrador, una posición de administración, donde él está limitado en su accionar. O sea, no es que Dios lo deja al hombre y el hombre podía hacer lo que quisiera. No podía comer del fruto del árbol del bien y del mal. No podía. No debía, según el mandato divino. Dios no abdicó de su soberanía y de su posición de todo. Porque la Biblia dice, mío es el oro, mío es la plata, mío es la plenitud de la tierra, dice el Señor. O sea, Dios es dueño de todo. Él es el dueño, el administrador primario de todas las cosas. Al punto que cuando el hombre peca, Dios lo arroja, lo saca del huerto. Esto es muy importante también. O sea, en ese acto que Dios está llevando a cabo, está demostrando que Él sigue siendo el dueño. Que Él sigue siendo el dueño. Luego vamos a poder comprender que Dios siguió siendo el dueño. Cuando el hombre cae, si bien es cierto, hay una posición del mal y una acción del mal, esta acción del mal también está limitada y regulada por el poder de Dios. La acción del mal está limitada y regulada por el poder de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo, porque esto echa por tierra algunas posiciones equivocadas, posiciones teológicas equivocadas en relación a quién es Dios y quién es el hombre. Según las Escrituras, Dios es el creador, el hombre es una criatura. Dios es el creador, el hombre es una criatura. Entonces, cuando el hombre peca en el huerto y desobedece, desacata el mandato divino, la prohibición de Dios, entrando en un diálogo con la serpiente, en el que es convencido para desobedecer a Dios, acto previsto por Dios. Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Es decir, que cuando el hombre estaba cometiendo esa falta, y cuando digo el hombre, estoy incluyendo a Eva, cuando el hombre estaba cometiendo esa falta, Dios estaba ahí, con su omnipresencia, contemplando y viendo todo lo que estaba sucediendo. Dios pudo haber intervenido, Dios pudo haber neutralizado
a la serpiente en ese momento, pero no lo hizo porque había un plan. Pensé en eso. Había un plan, había un propósito. Dios está llevando a cabo sus propósitos, sus decretos, sus planes. No hay nada que suceda sin el previo conocimiento de Dios. Nada, absolutamente nada. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo sucede sin que seamos robots, sin que seamos seres manipulados y que tengamos una libertad asignada por Dios? Es algo que la misma escritura nos va a ir develando. Poco a poco vamos a ir comprendiendo cómo funciona eso, cómo es que funciona que Dios es soberano y el hombre es responsable, porque hay una funcionalidad en todo eso, divina, pues, ¿no? Porque la gente no sabe cómo asociar. Dice, o eso no es, o es soberano o el hombre es responsable. Si es soberano, el hombre no es responsable, dicen algunos. No, Dios es soberano y el hombre, así lo muestra la Escritura. Y tenemos que hablarlo como lo muestra la Escritura. Repito, cuando Dios crea al hombre, y Romanos 11:36 dice claramente que todo fue creado por él y para él. En él y para él. Todo fue creado por él, en él y para él. Todo fue creado para él mismo, para su gloria. O sea, el hombre es un instrumento de gloria para Dios. Dios tiene un propósito glorioso en el que bendice al hombre, en el que levanta al hombre, lo redime, etcétera, trae milagros, sanidades, bendiciones para el hombre, pero la gloria es de Dios. Recuerdan Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, sino a su nombre la gloria. Esto es importante. Yo he escuchado predicadores equivocados que dicen de que Dios creó todo para el hombre y por el hombre, que el hombre es la finalidad de Dios, el hombre es el fin de Dios. No, ese es un error peligroso, peligroso. Desafortunadamente algunos sostienen ese pensamiento, esa posición, y eso los lleva a grandes errores, a grandes equivocaciones y a peligrosas aplicaciones en sus vidas prácticas, peligrosas. Repito, Dios crea al hombre perfecto, inocente, en un estado de inocencia, lo pone en el huerto, hay una concepción divina, plena, total, del pasado, presente y futuro. Dios sabe que el hombre va a pecar y el hombre peca. El hombre falla, desobedece a Dios. Dios estaba mirando lo que estaba sucediendo y todo eso estaba dentro de su plan. Dentro del plan divino fue concebida la caída del hombre y estaba dentro de ese plan, su caída, la caída del hombre, para Dios glorificarse. Los propósitos de Dios siempre son buenos. Y entonces el hombre peca y Dios trata con el hombre. Cuando el hombre peca, se hace delantales de higuera. Dios sacrifica un animal inocente porque lo cubre de pieles. Todo eso está dentro del plan redentivo, pues todo está, eso es el protoevangelio, proto es antes, ese es el protoevangelio, es el evangelio en su embrión, ahí. El evangelio está reflejado en que Dios los cubre, en que la popra, de que el que se cubran ellos no los cubre, sino que el que los cubra Dios. Dios tiene que cubrirlos. Esa es la justificación, ¿no? En protoevangelio. Proto es antes. Antes que el evangelio sea manifestado plenamente, hay un embrión ahí, preparándose, ¿no? Entonces, Dios los cubre. Pero Dios dice la Biblia, que dice, Adán, ¿dónde estás? Ese ¿dónde estás? No significa que Dios no sabía dónde estaba, porque Dios sabía dónde estaba. ¿Qué has hecho, Adán? ¿Qué has hecho? Ese ¿qué has hecho? No significa que Dios no sepa, no haya sabido qué había hecho. O sea, esas frases se le conoce como antropomorfismo. Antropomorfismo, esas frases, antropomorfismo. ¿Qué significa antropomorfismo? Significa que Dios adopta actitudes y cualidades humanas para comunicarse con los humanos. Dios adopta actitudes, características, cualidades humanas para comunicarse con los humanos, ¿no? Eso es importante, por eso se llama antropomorfismo. Es antropo de hombre y formismo, forma, adopta forma
características, cualidades humanas para comunicarse con él. Entonces, no es que porque Dios dijo, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Él no sabía. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Pero utiliza este antropomorfismo, este lenguaje, adoptando un lenguaje humano para comunicarse con el humano, pues, ¿no? Para hablar un diálogo con Adán. Y Adán le dice, porque tuve miedo, me escondí, ¿no? Pero la mujer que tú me diste, y hay todo un diálogo ahí con el Señor. Y el Señor ahí le dice, de te herirá en el calcañar, ¿no? Y dirá tu talón. Habla de la simiente de la mujer. Otra vez, ahí está el protoevangelio. Usted busque en Google el protoevangelio, o sea, es lo que anticipa la manifestación del evangelio, la plenitud del evangelio, ¿no? Es el evangelio en su embrión, ahí, poco a poco, introduciendo el plan salvífico. Cuando el Señor, allí en Génesis 3:15, dice que habla de la simiente de la mujer, está apuntando a Cristo. Está apuntando a Cristo, aquel que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, Dios los saca a Adán y Eva del huerto, lo que significa que Dios seguía siendo el dueño, porque lo saca, pues. Saca a Adán y a Eva. Y Adán y Eva comienzan a vivir y fuera del huerto, ellos conciben a Caín y Abel, ¿no? Conciben a Caín y Abel. Algunos estudiosos piensan que cuando se menciona a Caín y Abel de manera continua, que ellos concibieron, ¿no? Que Adán conoció a Eva y tuvo a su hijo Caín, y luego Abel, algunos presumen que pueden haber sido gemelos. Eso es una suposición, una especulación. Pero el punto es que Caín y Abel fueron hijos de Adán. Y bueno, ahí vemos el primer crimen, el primer acto violento. Vemos también el primer acto de adoración de parte de Abel para con Dios, ofreciendo un cordero, un animal inocente. De seguro que Adán les había compartido a ellos, de que ellos se cubrieron con higueras, ¿no? Porque la historia primeramente fue comunicada de manera oral. La historia fue primeramente comunicada de manera oral, es decir, Adán de seguro compartió con sus hijos, les contó la historia, de dónde venían, etcétera, lo que había sucedido. Y Dios obró en la vida de Abel, y Abel ofreció a Dios un sacrificio. Y Caín ofreció de los frutos de la tierra. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Fue tal la manifestación de esa aceptación y de ese rechazo que los dos pudieron darse cuenta de esto, al punto que Caín se sintió celoso y mató a Abel. Lo mató. Un crimen en la historia humana. El primer acto violento, ¿no? En la historia humana. Y pues la Biblia nos muestra, ¿no? De que Dios también le mostró gracia para con Caín, porque cuando lo asesinó a Abel y fue descubierto, le dijo Dios a Caín, perdón, ¿dónde está tu hermano? Caín contestó, ¿acaso yo guarda de mi hermano? La pregunta implicaba que eso sí, que él era guarda. ¿Qué has hecho? Le dice, ¿no? Pero luego le dice que cualquiera que matare a Caín será culpable 7 veces del juicio. Entonces Dios también muestra su gracia para con Caín. Y así estamos viendo, hermanos, cómo el hombre va desarrollando su historia. Cómo el hombre va desarrollando su historia. Y cómo Dios se va relacionando con el hombre. Cómo Dios se va relacionando con el hombre. Y va Dios mostrando de manera
progresiva, es una palabra muy importante. Dios va mostrando de manera progresiva su revelación, porque la revelación de Dios plena, total, está en el Nuevo Testamento. La revelación de Dios plena, total, está en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es importante. Hay un contexto histórico, cultural de la creación del hombre. El libro de Génesis está considerado como un libro histórico. Desafortunadamente, algunos interpretan el libro de Génesis de manera fantasiosa, como ilustrativa, como simbólica. Hay mucha gente que tiene la idea de que Adán no es un personaje único, humano, una persona, sino que representa a la humanidad y que Eva representa, ¿no? Entonces hay una falsa concepción, mala concepción de lo que el Génesis muestra. Pero el Génesis es un libro de referencia histórica. ¿Y por qué decimos esto? Porque los antropólogos bíblicos, investigadores, estudiosos, pues saben y nos revelan, nos muestran a través de sus investigaciones de que pues Moisés escribió los primeros 5 libros llamados Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿no? Fueron libros escritos por Moisés. Moisés es un personaje histórico que aparece muchos siglos después del acontecimiento de la creación, pero que debido a la información oral que se mantenía y algunos registros escritos que posiblemente habían en esa época, él pues, inspirado por Dios, guiado por Dios, escribe este material, este libro de Génesis, y lo escribe Génesis con el propósito de adoctrinar, enseñar, comunicar al pueblo de Israel sus antecedentes históricos, al punto de llegar hasta Adán, al punto de llegar hasta Adán, ¿no? Habla de Abraham, del padre del pueblo de Israel, de cómo Dios lo llama. Entonces, todo el libro de Génesis tiene que ver con una historia de los principios de muchas situaciones de la vida humana. Los principios, el origen del hombre, el origen del pecado, el origen de una nación, el origen de esa posición patriarcal, el origen del pacto. Es decir, por eso se llama Génesis, orígenes. La palabra Génesis significa orígenes, principios. Principio, la palabra Génesis significa principio, comienzo, origen. Principio, comienzo, origen. Eso significa Génesis. Génesis. Entonces, Génesis es el registro de una serie de sucesos que son el principio de muchas cosas. El principio de muchas cosas. Y Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, una nación pagana, y lo aparta para en Abraham levantar una nación que pueda Dios consagrarse a sí mismo, ¿no? Y le dice a esta nación que no le dije porque sea grande, pequeña, no porque sea grande, sino porque es la más insignificante de todas, para mostrar Dios su gracia, porque otra vez, protoevangelio, o sea, Dios a través de Israel, de la elección y el escogimiento de Abraham, de la protección que Dios llevó a cabo con Noé, etcétera, Dios está mostrando y revelando su plan salvífico, que está plenamente manifestado en Jesús. Está plenamente manifestado en Jesús. Esto es importante. Entonces Dios está en un proceso preparatorio, preparando a la humanidad para la venida del Redentor. Todo lo sucedido antes de la venida de Cristo
no son sino situaciones preparatorias para la venida del Mesías, para la simiente que Dios le prometió a Abraham, de él vendría, para la simiente mencionada en el libro de Génesis, capítulo 3. Esa simiente, que es Cristo, está presentado de diferentes maneras desde el Génesis hasta Malaquías. Desde Génesis hasta Malaquías es un proceso preparatorio para lo que Dios haría con la humanidad. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, en tu simiente, en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo Jesús. Él es la simiente. No dice las simientes, sino la simiente, que es Cristo, ¿no? Y otra vez, hay algunos que interpretan la simiente como si fuera Israel étnico, y no es el Israel étnico, ¿no? No es el Israel étnico, es Israel que es Cristo. Cristo es el Israel de Dios. Luego vamos a ver eso también, cómo es que Dios llama a Cristo Israel. Israel, tú eres mi Israel, ¿no? Israel. Muy bien. Estoy dando todo un panorama porque es bueno ubicarnos en la historia para poder comprender cómo estos procesos divinos en los que Dios nos ha envuelto para llevar a cabo su plan. Procesos divinos en los que Dios nos ha envuelto al hombre para llevar a cabo su plan. Es decir, hay un plan, hay un propósito. Nada sucede por casualidad. Nada sucede por casualidad. Las casualidades no existen en Dios. Las casualidades no existen en Dios, ¿no? Dios es el causante directo o indirecto de las cosas. Dios es el causante directo e indirecto de las cosas. Importante, ¿no? Dios es la causa activa o pasiva de todo. Frases claves, ¿ah? No para los pastores, que el pastor puede entender. Estas frases son claves para desarrollar un contexto teológico mental adecuado para comunicar verdades, Dios es la causa directa o indirecta de todo. Eso de directa e indirecta tiene su explicación. Dios es el causante directo o indirecto de todo. Dios es el causante activo y pasivo de todas las cosas. No hay nada que suceda que Dios no lo haga o que Él no permita. No hay nada que suceda que Dios no lo haga y que Él no permita. Y si Dios hace o permite algo, todos los propósitos alrededor de aquello son buenos. Todos los propósitos son buenos, porque Dios es la fuente de todo bien. Dios es la fuente de todo bien. Una cosa importante que quiero también poner como claridad y fundamento en esta introducción es que Dios no es el autor del mal, es su criatura. Las criaturas son los autores del mal, no Dios. Dios no es la fuente del mal. Siempre el mal procede de alguna criatura, sea Satanás, que fue una creación, o sea Adán, que fue una creación. Entonces Dios permitió que el mal se manifestase, pero nunca procediendo de él de manera directa, sino de manera indirecta a través de sus criaturas, de su creación, de su criatura. Él es el causante indirecto, porque creó a sus criaturas con la posibilidad de hacer mal. Dios creó a sus criaturas con la posibilidad de hacer mal. Pero la fuente del mal nunca es él, ¿no? Él no es la fuente del mal, aunque él es el causante directo e indirecto de todo. Entonces, esos son pensamientos muy importantes porque nos ayudan a dilucidar una serie de ideas equivocadas que a veces concebimos y que hace que tengamos una idea de que Dios no tiene el control de todas las cosas y que pues Satanás, la muerte, la enfermedad, actúan de manera independiente. Nada sucede
La Biblia dice que todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él subsisten. Eso significa que él es la fuente de todo. Pero fuente activa o pasiva. Fuente directa o indirecta. ¿No? Fuente directa o indirecta. Entonces, esto es importante porque nos ayuda a ampliar nuestra concepción de las cosas y poder ver a Dios en toda su plenitud. Porque nosotros a veces tenemos la idea de Dios a través de lo que vemos de manera y no a la revelación que Dios hace en las Escrituras. Las Escrituras son claras en relación a mostrarnos de que nada se mueve si no es sin su poder. Nada. Ahora, algunas personas dicen, pero entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Quiere decir que somos robots? No, porque Jesús es el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, de cómo Dios obra, Fíjense, Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo, Él fue enviado a este mundo para redimirnos, pero Cristo, dice la Biblia, que Él voluntariamente se entregó, que a Él nadie le quita la vida, sino que Él de sí mismo la pone para volverla a tomar, que Él pide, le dice a su Padre, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, se rinde al poder de Dios, a la voluntad del Padre, se somete a ella y lo hace voluntariamente. Entonces, Jesús actuó, obró, trajo redención, salvación al ser humano. La venida de nuestro Señor fue planeada y su muerte, su sacrificio, Isaías 53 muestra de manera muy clara cómo es que fue concebida el sacrificio de Cristo. Él fue inmolado, sacrificado, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, todo esto estaba planeado. Hay un plan. Pero eso tiene que estar en conexión con Romanos 11:36. Yo quiero dejarles ese texto como fundamento de todo lo que vamos a ir diciendo. Romanos 11, es un versículo pequeño, escondido, es un tesoro que revela cómo es que Dios concibió todo de la eternidad con un propósito glorioso. Todo fue creado por Él, en Él y para Él, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido creados para la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, hemos sido creados para gloria y alabanza de Dios, ¿no? Salmos 115, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Y yo estoy en la confianza y en la libertad de hablar estas cosas, estas verdades, para desterrar una serie de pensamientos que se han infiltrado dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia cristiana, y que en algún momento yo he tenido y he difundido, ¿no? mal enseñado, mal adoctrinado, dando enseñanzas, buscando la glorificación del hombre y no la glorificación de Dios, ¿no? Haciendo que Dios como dependiente del hombre, que Dios depende del hombre, y Dios no depende del hombre, depende de Dios. El hombre ha sido creado para la gloria y alabanza de Dios. El fin no es el hombre mismo, sino Dios. Recuerden, la Biblia dice que Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Y dice que alrededor de Él nos movemos todos. Nos movemos todos. Entonces, tenemos que entender que es la gloria de Dios, es Dios glorificándose y manifestando su poder, su gloria, su señorío. Alabado sea Dios. Estos pensamientos doctrinales, bíblicos, emanados de las Escrituras, nos liberan del miedo al diablo, de tenerle miedo a Satanás, ¿no? Hay personas que tienen miedo al diablo, que piensan que el diablo tiene un poder ilimitado y que él puede hacer lo que quiera y hacer lo que quiera con nosotros, y eso es completamente falso, ¿no? Satanás está subordinado al poder de Dios.
Déjenme repetirlo. Satanás está subordinado al poder de Dios. Apocalipsis muestra eso. Apocalipsis de manera muy clara muestra de que el diablo está limitado en su accionar, de que cuando actúa está Dios delimitando su acción. Lo podemos ver en el libro de Job, ¿no? Lo podemos ver en el libro de Job. Satanás no podía actuar contra Job a menos que Dios le diese permiso, ¿no? Y vemos cómo es que el diablo actúa en la vida de Job y limitado en su accionar porque le dice, pero no le quites la vida. Perdón, pero no le quites la vida. Entonces, ahí vemos, está limitado. En el caso de Pedro, Jesús lo dijo, el diablo me ha pedido para zarandearte. El diablo me ha pedido. O sea, no, el diablo no podía zarandear a Pedro si no pedía permiso a Dios, a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, estos pensamientos son muy importantes porque nos liberan. Yo recuerdo hace unos 30 años atrás, muy muchacho, yo escuché a un predicador, un predicador viejo, maduro, anciano, que ya tenía muchos años sirviendo al Señor, y él dijo así, ¿no? Yo al diablo ni siquiera le doy concesión, ¿no? O sea, el diablo es un personaje inútil, inutilizado por el poder de Dios y limitado a la acción de Dios. La verdad que en esos años, muy joven yo, me quedé pasmado, sorprendido con tal declaración. Y nosotros siempre habíamos sido enseñados, cuidado hermano, no te metas con el diablo, hay potestades, hay principados, y habían declaraciones que hacían que nosotros como cristianos, nuestras oraciones sean hechas en temor, nuestras vigilias sean hechas en temor, que Señor, que el diablo no me toque, que ayúdame, protégeme del diablo, y ideas como esas, como que el diablo podía en cualquier momento hacer algo sorpresivo e independientemente del plan y propósito divino. Y no es así. No, las escrituras no muestran una cosa semejante, ¿no? Las escrituras, por el contrario, nos muestran de que el diablo está limitado, restringido en su accionar. Tome nota de eso. El diablo está restringido en su accionar. ¿Quién es el que restringe al diablo? Dios. Dios lo restringe. Y si permite algún accionar en el diablo, y así lo hace con propósitos buenos y gloriosos, ¿no? El mejor ejemplo cómo Dios permitió al diablo hacer en relación a la vida de Jesús, al punto de llevarlo a la cruz, usando a los hombres para cumplir ese plan maligno de llevarlo a la cruz. Había un plan benigno de llevarlo a la cruz. O sea, había un plan superior al cual estaban supeditados todos los demás planes. Gloria a Dios. Por eso es que cuando los santos, allá en el libro de los Hechos, hacen su oración al Señor, le dicen, Señor, ellos crucificaron a Jesús conforme a tus propósitos. Cómo confabularon Poncio Pilato, Herodes y el pueblo judío para sacrificar y matar a Jesús en la cruz, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tus designios. Bendito sea Dios. Entonces, dentro de esos planes malignos, había un plan superior al cual estos planes malignos estaban supeditados, subordinados. Y eso es importante también comprenderlo porque te va a ayudar, hermano, a entender de que no hay nada que pase en tu vida, que no hay un propósito glorioso y bueno de parte de Dios, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Puede que nuestras mentes limitadas se pregunten, pero ¿cómo puede ayudarme a bien esto? ¿Y cómo puede ayudarme a bien esto? Claro, nuestras mentes limitadas pueden tener tales interrogantes, pero cuando tú reconoces lo que las escrituras dicen, en medio de esas interrogantes puedes tener confianza. Señor, yo no entiendo, pero tú eres el Señor.
Tú eres el soberano. Tú estás llevando a cabo tus planes. Ayúdame, Señor, a confiar y a mantenerme firme y a seguir adelante. Aleluya. Y luego veremos el fruto, porque la Biblia dice que con los que lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Que por la mañana, por la noche sería llanto, pero la mañana vendrá la alegría. Entonces nosotros a veces no entendemos, pues. Nuestras mentes están limitadas, pero en medio de todos nuestros límites, la Biblia está como fuente de sabiduría para impartirnos confianza, para darnos seguridad, para animarnos en medio de las dudas y temores que podamos tener. Entonces, estamos y vamos a estar desarrollando una serie de verdades a la luz de las Escrituras que nos ayuden, hermanos, a desarrollar confianza. A desarrollar confianza. Fíjense, hermano. El libro de Génesis hasta Apocalipsis, el libro ha sido concebido por Dios con el propósito de que conozcamos a Dios y tengamos confianza en Él. El llamado de Dios a nosotros como seres humanos es a confiar. Confíen en mí, dice el Señor. Pero tu confianza se va a desarrollar en la medida que tengas un mejor entendimiento de quién es Dios y cómo Él opera. Cómo es Dios y cómo Él opera. Y Dios ha revelado sus propósitos divinos a través de su Biblia, su palabra, su libro. Amén. Entonces debemos desarrollar una visión clara de cómo funciona el hombre. Y la antropología bíblica va a arrojar luz sobre cómo debe ser entendida la naturaleza humana. Cómo debe ser entendida la naturaleza humana y cómo se relaciona con lo divino. Y cómo se relaciona con lo divino. Entonces, ¿cómo debe ser entendida la naturaleza humana? Muy importante, porque eso es lo que nos va a ayudar, hermanos, a tener conceptos bíblicos de cómo es que somos creados a imagen de Dios, cómo es que el pecado se introdujo, cómo actúa la justicia y la salvación. Vamos a tener una mejor comprensión y más profunda cosmovisión del accionar humano. Porque nuestra cosmovisión, la forma como concebimos al ser humano y las cosas que funcionan o suceden, es muy natural, muy circunstancial, coyuntural, basada en lo que vemos y experimentamos, y no en la revelación de la palabra de Dios. Tenemos que ir a la revelación de la palabra de Dios para poder conocernos a nosotros mismos. Juan Calvino, el gran reformador, decía que el hombre no se puede conocer a sí mismo hasta que conoce a su creador. Y tenemos que conocer al creador. Tenemos que entender cuáles fueron sus propósitos, cómo entender el pecado, la introducción del pecado, la existencia del mal. Una cosa importante, y la voy a repetir, el mal existe, pero no procede del creador, sino de sus criaturas. El mal existe, pero su procedencia no es el creador, son sus criaturas. Dios creó al hombre con la posibilidad de ser la fuente del mal, para que fluya el mal, para que actúe el mal, pero con propósitos gloriosos y divinos, ¿no? Entonces, no es como algunos piensan, existe el bien y el mal y el bien existen de manera eterna y es una lucha continua hasta la eternidad. No, no. Lo que existe y ha existido siempre es el bien. Dios es la fuente de todo bien. El mal tiene una existencia circunstancial y temporal. El mal tiene una existencia circunstancial y temporal, ¿no? Entonces, gloria a Dios con un propósito divino, con un propósito glorioso. A la gloria de Dios, dice en Proverbios, que Dios ha creado al impío para su propia gloria. Dios ha creado al impío para su propia gloria. Entonces, si tú puedes entender estos conceptos, vas a poder tener paz cuando suceden cosas contingentes, intempestivas, cosas que tú
no las puedes codificar o atender o asimilar, porque tú dices, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué pasó esto? ¿Pero por qué pasó esto? Y la respuesta es que no hubiese pasado si Dios no lo hubiese permitido. Y si Dios lo ha permitido es porque hay propósitos mayores, gloriosos, siempre buenos en Dios. Siempre buenos en Dios. La gente a veces, bueno, en el pasado nuestros hermanos tenían un consuelo más inmediato porque ellos entendían que Dios era soberano, que Dios se movía a través de su providencia, que Dios hacía conforme a su voluntad y que pues sus propósitos se cumplían. En estos últimos tiempos vivimos infectados por una serie de conocimientos meramente humanos, naturales, hedonistas, que nos hacen concebir como si nosotros fuéramos la fuente de todo y todo gira alrededor de nosotros. Y entonces siempre estamos en la idea de que ¿por qué a mí? ¿Por qué me permitió que esto me pasase? O sea, como si nosotros fuéramos el centro de la historia. Pero el centro de la historia no somos nosotros, es Dios. Es Cristo. Y nosotros giramos alrededor de esa historia. Nosotros hemos sido invitados a participar de esa historia gloriosa y somos participantes de ella por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, vamos, si tenemos este entendimiento y lo vamos a ir desarrollando, vamos a tratar de comprender cómo desarrollar una visión bíblica del estado del hombre, las situaciones que vivimos, las cosas que pasamos, entonces vamos a poder desarrollar una mayor confianza, una mayor seguridad y no estarle teniendo miedo al diablo, ni enfocándonos en el diablo, ni siendo diablocéntricos, ¿no? No siendo creyentes diablocéntricos que solamente hablamos del diablo y todo el diablo y Satanás y no nos damos cuenta de que es Dios, es el Señor. Termino solamente diciéndoles esto. Cuando el Apocalipsis fue escrito en un periodo de gran persecución y de tremenda tribulación que la iglesia estaba viviendo. El libro de Apocalipsis fue escrito para dar esperanza y confianza a estos nuestros hermanos en aquel mundo. Por supuesto que este libro nos alcanza a nosotros y nos trae el mismo consuelo que les trajo a ellos. En ese libro, el apóstol Juan, por revelación, les revela, les escribe a las iglesias para que tengan confianza y seguridad de que Dios tiene el control y de que todo lo que está pasando, detrás de todo lo que está pasando hay un causante directo que es Dios y que todas las cosas que están sucediendo, aunque hay causantes indirectos, Dios tiene el control de todo, que finalmente el bien triunfa sobre el mal. Ese es el propósito, o sea, entender de que no hay que atemorizarse, no hay que estar en una actitud de miedo, de desconfianza, porque estamos en sus manos. Hemos sido creados para gloria y alabanza de Dios, y que Dios está llevando a cabo sus propósitos. Entonces, con estos pensamientos quiero dejarlos, y vamos a cada martes estar estudiando y profundizando en textos que nos van a ayudar a poder comprender estas verdades y poder desarrollar una mejor amplitud de lo que significa el propósito de Dios para nosotros como humanos, para la tierra. Bendito sea Dios. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Que Dios nos bendiga a todos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, oh Dios, que podamos tener estas verdades, asimilarlas y poder bendecir a nuestros hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren y puedan experimentar una mayor libertad en Cristo y una mayor confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Bendecido.